En un giro totalmente inesperado, un joven llamado Zhou Mingrui, estudiante universitario de la antigua China, se ve arrastrado desde su realidad en el año 1349 hacia un mundo completamente desconocido. Al despertar, se encuentra habitando el cuerpo de Klein Moret, un hombre que aparentemente se quitó la vida en medio de un misterioso ritual junto a otros 2 graduados de la Universidad de Koi. Todo indica que estaban involucrados en prácticas de brujería negra. Ahora Zhou, en el cuerpo de Klein, se encuentra en la ciudad de Tingen, dentro del poderoso reino de Loen, una de las principales naciones de este nuevo continente. Al revisar un diario con anotaciones crípticas, descubre que el antiguo Klein y sus compañeros estaban investigando asuntos oscuros y peligrosos. Entre las últimas líneas escritas, una advertencia estremecedora: todos vamos a morir, incluso yo. En ese momento aparece Melissa, la hermana menor de Klein, quien aún cree que su hermano está vivo y bien. Es una estudiante aplicada y su visita es breve, pero revela la dinámica fraternal que había antes de todo este caos. Apenas se va, Klein nota que la herida de bala en su cabeza ha desaparecido por completo. Además, aunque conserva los recuerdos del cuerpo que ahora ocupa, estos le llegan de forma confusa, como fragmentos incompletos. Poco a poco, recuerda que en su vida anterior realizó un ritual para mejorar su suerte. Cree que eso de alguna forma provocó esta transmigración. Movido por la incertidumbre, decide realizar el mismo ritual de nuevo, con la esperanza de regresar a su mundo original o al menos encontrar respuestas. Pero antes, se da un tiempo para recorrer las calles de Tingen, una ciudad vibrante donde incluso descubre juegos y objetos similares a los de su antiguo mundo. Esto lo lleva a sospechar que no es el único que ha llegado desde otra realidad. Mientras explora las calles de Tingen, Klein se cruza con un misterioso payaso que lo invita a una función de circo que tendrá lugar esa misma noche. Sin embargo, algo en el ambiente cambia. Siente que lo están siguiendo. Movido por el instinto, escapa rápidamente y se refugia en una pequeña vivienda desconocida. Allí, una mujer le ofrece leerle las cartas del tarot, gratis y sin condiciones. Intrigado, Klein acepta. Le pide que le revele su pasado, presente y futuro. La mujer coloca 3 cartas sobre la mesa, una para cada etapa de su destino. Klein elige la del presente, y la carta que le muestra es el loco, símbolo de los inicios de nuevos caminos y cambios profundos. Pero antes de que puedan continuar con la lectura, algo interrumpe la sesión, obligándolo a retirarse. De vuelta en casa, Klein decide repetir el ritual de mejora de la suerte. Al principio parece que nada ocurre, pero en un abrir y cerrar de ojos se ve transportado a un espacio completamente desconocido, una especie de dimensión aparte, enigmática y ajena a toda lógica. No está solo. Frente a él aparecen otras 2 figuras, una joven elegante llamada Audrey Hall, conocida como Miss Justicia, hija del duque Hall, miembro de una de las familias más influyentes del reino de Loen, y junto a ella un hombre de mirada firme y pasado turbulento, Alger Wilson, apodado el Ahorcado, antiguo sacerdote y capitán de la Iglesia de la Tormenta, una de las 3 grandes religiones del reino. Todo indica que, sin saberlo, Klein ha realizado una invocación y estos 2 individuos han respondido al llamado. Al llegar a ese misterioso reino espiritual, Audrey Hall, conocida como Miss Justicia, está convencida de que Klein es quien domina ese espacio. Cree que él es el anfitrión de ese plano sobrenatural. A su lado, Alger Wilson, apodado el Ahorcado, lo interroga con frialdad. Quiere saber quién es y dónde están exactamente. Klein, sin perder la compostura, se presenta bajo el nombre de El Loco y les aclara que todo esto es apenas un experimento, un simple intento de entender ese mundo desconocido. Audrey, emocionada, le confiesa que siempre soñó con vivir una experiencia así y aprovecha para hacer una pregunta directa: ¿qué debe hacer para convertirse en una Beyonder? Aquí se nos revela algo crucial. En este universo, un Beyonder es alguien que ha superado los límites humanos gracias al consumo de pociones místicas. Estas pociones otorgan habilidades sobrenaturales según la vía que representen, desde manipular los sueños hasta controlar la sangre o enfrentarse a monstruos con fuerza inhumana. Pero el proceso es arriesgado. Si la persona no logra adaptarse correctamente a los poderes, puede perder la cordura o algo peor. El primer paso es convertirse en un Beyonder de secuencia 9, el nivel más bajo en la escala de poderes, pero también el más accesible. Alger le explica que una forma de lograrlo es uniéndose a alguna de las grandes iglesias, como la de la diosa de la noche eterna, pero también menciona que hay otra forma más directa. Él posee 2 pociones de secuencia 9, una se llama Marinero y la otra Audiencia. Cada una ofrece habilidades distintas y elegir mal puede ser fatal. Audrey y Alger, interesados en seguir explorando este plano, proponen establecer una especie de reunión secreta. Audrey le pide a Klein que actúe como anfitrión de esos encuentros y él acepta, viéndolo como una oportunidad para aprender más sobre ese mundo y quizás encontrar el camino de regreso al suyo. Acordaron reunirse cada lunes a las 3 de la tarde. También se asignan alias. Audrey será Miss Justicia, Alger se hace llamar el Ahorcado y así nace oficialmente el Club del Tarot. Pero el tiempo dentro de ese espacio especial se agota. Klein empieza a sentirse débil y decide dar por finalizada la reunión. Al regresar a su cuerpo en su habitación, recibe una inesperada visita. 2 agentes de policía. Uno se presenta como Leonard Mitchell y el otro como Don Smith. Ambos están investigando los suicidios recientes y han encontrado el diario donde
donde Klein, o más bien el antiguo Klein, escribió que todos morirían, incluido él mismo. Klein finge no recordar nada, asegura que sufrió un colapso mental y desde entonces sus recuerdos están borrosos. Los agentes, sin estar convencidos, lo llevan con una medium para extraer información directamente desde su mente. Klein entra en pánico. Si descubren que viene de otro mundo, estará en peligro. Así que, en un momento de distracción, logra escapar. Aunque intentan atraparlo usando habilidades de Beyonder, Klein consigue subirse a una carroza y huye. Pero el cochero se niega a detenerse. Le dice que lo llevará a la casa de Welch, uno de los amigos que murió en el ritual. Sin embargo, todo parece un sueño. Klein despierta en un lugar extraño, una especie de paisaje mental. Allí se encuentra con Don Smith, que esta vez se presenta como un halcón nocturno, una organización secreta formada por Beyonders que se fortalecen durante la noche. En esa dimensión, Klein ve recuerdos y figuras de su pasado, incluyendo a sus padres, pero también se enfrenta a una mujer que le exige saber dónde está el cuaderno de la familia Antígono, un objeto muy importante que desapareció tras los suicidios. Ella insiste en saber qué ocurrió realmente en la casa de Welch. Cuando lo acorrala con preguntas, Klein reacciona y materializa un revólver disparándose en la cabeza. Al despertar, se da cuenta de que esa mujer era la medium. Ahora la policía sabe que él fue quien intentó suicidarse, pero como el cuaderno no aparece por ningún lado, sus sospechas crecen. Temen que ese objeto contenga secretos peligrosos y Klein podría estar involucrado. Ante todo esto, le hacen una propuesta: unirse a los halcones nocturnos y convertirse oficialmente en un Beyonder. Tras aceptar unirse a los halcones nocturnos, Klein recibe su primera misión: presentarse en un bar llamado Hunt, donde debe buscar a un hombre llamado Tal Wright. Cuando llega, este lo guía hasta unas instalaciones ocultas, donde opera la verdadera sede de esta misteriosa organización. Allí, Klein conoce a varios miembros clave: Roseanne, Royal, Kenley, Fry, y también vuelve a cruzarse con Leonard Mitchell, el inspector que ya lo había interrogado. Todos forman parte activa de los halcones nocturnos, un escuadrón secreto encargado de enfrentar amenazas sobrenaturales en las sombras del reino de Loen. En una reunión con el capitán Don Smith, Klein descubre que esta unidad opera bajo la fachada de una empresa de seguridad llamada Blackthorn Security Company. Sin embargo, su verdadera función es mucho más oscura y peligrosa. Dunn le advierte que al convertirse en Beyonder hay un riesgo real de perder el control. Para ilustrarlo, lo lleva a visitar una tumba donde descansan antiguos halcones que enloquecieron tras consumir sus pociones. Ahí, Dunn le explica que los poderes de un Beyonder se obtienen bebiendo pociones creadas con ingredientes especiales. Cada poción pertenece a un camino específico y existen 22 caminos distintos. La iglesia de la diosa de la noche eterna, a la que ahora pertenece Klein, domina 4 de estos caminos y ofrece pociones de secuencia 9, el nivel más bajo pero también el más seguro para comenzar. Para ayudarlo a elegir su camino, Klein es enviado a hablar con Old Neil, un veterano alquimista y experto en espiritualidad. En su laboratorio, Neil le muestra un antiguo cuaderno que perteneció nada menos que al emperador Rosell Gustav. Durante más de 150 años nadie ha podido descifrarlo, pero Klein, al verlo, se da cuenta de algo impactante. El diario está escrito en chino. Esa revelación le da una ventaja única. Entre sus páginas, Rosell no solo narra detalles de su vida y descubrimientos, sino también secretos sobre las pociones y caminos del poder. Según sus palabras, los caminos más prometedores son el del vidente, el aprendiz y el merodeador. Con esa información, Klein toma una decisión: elegirá el camino del vidente. Neil prepara la poción correspondiente con sumo cuidado. Klein, aunque dudoso, se la bebe. Al instante, comienza a sentirse diferente. Su cuerpo y mente reaccionan, pero Neil le indica que eso es normal. Sus nuevos poderes están empezando a manifestarse. Como primer ejercicio, Neil le pide que imagine un objeto común y Klein visualiza un sombrero. Luego le pide algo que no existe en este mundo. Klein piensa en varios objetos modernos de su antigua vida en China. Esto genera una fuerte reacción espiritual y Neil lo alerta. Debe aprender a controlar su mente o podría desatar un caos. Afortunadamente, Klein logra estabilizarse y activa una nueva habilidad, la visión espiritual. Ahora puede percibir el aura de las personas, identificar su estado físico e incluso saber si están enfermas o perturbadas. Pero este poder no es ilimitado. Si lo usa en exceso, su energía espiritual se agota y puede sufrir alucinaciones. Para manejarlo mejor, Neil le enseña un truco. Tocándose 2 veces el entrecejo puede activar o desactivar la visión cuando lo necesite. Además, le explica que puede usar su espiritualidad para prácticas como la adivinación, algo clave para los videntes. Finalmente, Neil le entrega 2 herramientas importantes: unas balas especiales para cazar demonios y un grupo de recibos encantados, ambos creados originalmente por el mismísimo emperador Rosell. Esto refuerza la sospecha de que el antiguo emperador, al igual que Klein, también podría haber sido un transmigrador. Después de completar su iniciación, Klein Moretti se reúne una vez más con el capitán Dunn Smith, quien le informa que antes de convertirse en un halcón nocturno oficial, primero trabajará como empleado externo del escuadrón. A cambio, recibirá un pago semanal de 3 libras con el primer mes adelantado. Su primera misión llega de inmediato. Deben rescatar a un niño llamado Elliot, que ha sido secuestrado. Klein usará sus nuevas habilidades como vidente
suficiente para rastrearlo, junto con un artefacto especial, la vara de Saori, una herramienta mágica entregada por el propio Dunn. Siguiendo pistas espirituales, Klein y su equipo llegan a una mansión. Usando su visión espiritual, detecta la presencia de los secuestradores ocultos en el lugar. Leonard Mitchell no pierde tiempo y entra en acción. Irrumpe en la habitación y con una brutalidad calculada neutraliza a los criminales. Sin embargo, la situación se complica cuando estos hombres se transforman en criaturas monstruosas. A pesar de todo, Leonard demuestra por qué es un Beyonder de respeto. Elimina a uno de ellos, pero el otro escapa. Klein intenta rastrearlo con sus sentidos sobrenaturales y Leonard activa sus poderes del poeta de medianoche, una vía que potencia la percepción y las emociones ocultas. Gracias a esto, logra atrapar y acabar con el segundo enemigo. Lo inquietante es que Klein siente un déjà vu, como si el antiguo Klein ya hubiese estado en ese lugar antes. Tras la misión, Leonard le comenta que los criminales eran Beyonders, que perdieron el juicio. También le confiesa que por alguna extraña razón siente una conexión con él. Klein regresa a su casa agotado, pero algo no cuadra. El ambiente es distinto. Encuentra un cuaderno sobre la mesa, que de pronto se transforma en la carta del loco. Justo cuando intenta entender lo que ve, despierta sobresaltado. Al parecer, todo fue una visión, pero no sin sentido. En ella descubre que la casa frente a la escena del secuestro podría tener pistas clave sobre el cuaderno perdido de la familia Antígono. A la mañana siguiente, su hermano Benson Moretti llega a visitarlo a su nueva residencia. Al enterarse de que Klein ya consiguió trabajo, decide regalarle un traje. De regreso en la Black Store, descubrimos que una orden secreta está detrás del códice de Antígono, oculto en el cuaderno perdido. Ante esto, el capitán Dunn deja claro que deben hallarlo antes de que sus enemigos lo consigan. Siguiendo la pista de Ken, el grupo llega a una casa cercana al lugar del secuestro. El protagonista está convencido de que el cuaderno debería estar ahí, pero no encuentran rastro alguno. Para empeorar la situación, el hijo de la familia dueña de la casa también ha sido secuestrado, al igual que Ray Bieber. Klein intenta rastrearlo con sus habilidades, pero algo bloquea su adivinación, por lo que Dunn decide tomar un nuevo enfoque. Más adelante, el capitán entrega al protagonista un péndulo de resina, un objeto que potencia el poder espiritual y perfecciona la adivinación, pero lo más importante es que el Sacro Templo les confía un artefacto de grado 2, una reliquia de gran poder capaz de guiarlos hasta Ray Bieber, un objeto tan raro como peligroso, con una magia tan sorprendente que podría cambiar el rumbo de toda la investigación. El capitán, junto a Klein y los demás miembros de los Halcones Nocturnos, se dirige a recoger el misterioso artefacto. Una vez en sus manos, todos comienzan a mover los brazos de una forma extraña, intentando activarlo. Aunque a primera vista parezca absurdo, sorprendentemente funciona. El objeto cobra vida y revela ser una marioneta. El problema surge porque Klein ya había tenido contacto con el códice de Antígono y por esa razón la marioneta queda vinculada a él. Esto resulta sumamente arriesgado, ya que si el artefacto se descontrola, puede convertir en títeres a cualquiera que se encuentre a menos de 5 metros. Aún así, la marioneta empieza a rastrear a Ray Bieber y el grupo, repitiendo los mismos movimientos, la sigue de cerca. Paralelamente, en un almacén cercano al muelle, Ray Bieber realiza un oscuro ritual tras haber absorbido el códice, pero no está solo. También aparece un enigmático sujeto con aspecto de payaso, que al parecer persigue el mismo objetivo. Mientras tanto, los Halcones Nocturnos también llegan al almacén donde supuestamente se oculta Ray Bieber. Con ayuda del péndulo, Klein percibe una presencia peligrosa y no se equivoca. De repente, un enorme demonio surge del lugar y se lanza directo contra ellos. El grupo responde de inmediato usando sus habilidades, pero los ataques no le causan ningún efecto. El capitán Dunn explica que se trata de un no muerto controlado por el códice de Antígono. Al enfrentarlo, descubren que el códice está incrustado dentro de la criatura, así que deciden atacar todos a la vez. Gracias a la valentía de Daly, una de las integrantes del escuadrón, logran derrotar al monstruo y recuperar el códice. Sin embargo, justo en ese momento aparece el enigmático sujeto con rostro de payaso, miembro de la orden secreta y poseedor de la secuencia 7 bufón de la resecuencia. Usando ilusiones empieza a confundir y atacar a los halcones. Aunque Klein logra dispararle, todo resulta ser un engaño, y en medio del caos el payaso libera al artefacto, la marioneta. Tal como temían, esta comienza a controlar a todos los presentes. Afortunadamente, Klein recita las palabras del ritual de la suerte y vuelve al misterioso mundo cubierto de niebla. Allí duda un momento, pero su adivinación le confirma que es seguro regresar. Al volver, descubre que puede moverse libremente, aunque el payaso no lo nota. Este, confiado, le propone un trato. Si Klein le revela la ubicación del manuscrito, liberará a todos, y si le entrega el códice, incluso le dirá qué poción necesita para avanzar a la secuencia 8. Klein escucha la respuesta. La poción se llama Arlequín. Sin embargo, el enemigo intenta acabar con él, y en ese instante Klein aprovecha su ventaja. Con varios disparos lo derriba, incluyendo uno directo a la frente. El payaso cae, pero antes de desplomarse del todo pronuncia la palabra Ornasis, para luego quedar inmóvil. Finalmente, todos recuperan la libertad del control de la marioneta y el códice queda bajo resguardo. Llevan el cuerpo del payaso consigo, mientras Klein no puede evitar sentir cierta culpa por
por lo ocurrido. Aún así, lo más importante es la revelación que comparte con Dune. Ahora sabe cuál es la poción que lo convertirá en un adivino de secuencia 8, el Arlequín. Más tarde, los halcones nocturnos felicitan a Klein, pues logró algo impensable. Siendo apenas un secuencia 9, consiguió derrotar a un secuencia 7 de la Orden Secreta. Tras todo lo ocurrido, el grupo decide tomarse un descanso, aunque Klein ya tiene la mente puesta en su próximo paso, avanzar a la secuencia 8 con la poción del Arlequín. Sin embargo, hay algo más que lo inquieta. El misterioso payaso no dejaba de repetir la palabra Ornaris, y Klein quiere descubrir qué significa. Por eso acude a la universidad y consulta al profesor Azik. Este le explica que según el códice del clan Antígono, existe un país llamado la Noche Eterna, ubicado en la Sierra de Ornaris, aunque no conoce más detalles. Klein se despide, pero antes de irse el profesor le aconseja que tenga cuidado. Una vez solo, Azik reflexiona sobre lo que Klein le contó, hasta que, de forma repentina, una calavera aparece detrás de él. En paralelo, uno de los miembros de la Orden Secreta, desesperado por haber perdido el códice frente a los halcones nocturnos, suplica clemencia a su superior. Aunque el amo está furioso, le concede una última oportunidad: recuperar el códice y encargarse personalmente de Klein. Al día siguiente, en las instalaciones de la Blackthorn Security Company, Neil decide enseñarle a Klein algunos fundamentos de la magia ritual. Antes de empezar, lo advierte con seriedad: jamás debe intentar conectar con lo desconocido, pues hacerlo podría costarle la vida. Sin embargo, ya era tarde para esa advertencia, porque Klein había realizado por su cuenta el ritual de la suerte tiempo atrás. Durante la lección, Neil hace una demostración sencilla: pide a la diosa ayuda para saldar una deuda de 30 libras, y sorprendentemente, al salir a la calle, encuentra una billetera. Su dueño aparece poco después y, agradecido por la devolución, le entrega la cantidad exacta que Neil le había solicitado. Más tarde, Klein recibe una invitación para unirse a un club de adivinación. Allí le advierten que regresar a donde realmente desea será difícil, aunque no imposible con el tiempo. Aún así, decide unirse al grupo, convencido de que le ayudará a desarrollarse como vidente. Lo curioso es que la anfitriona menciona que su mejor adivino, el señor Vincent, había predicho la llegada de un vidente excepcional, y ahora aseguran que ese elegido es Klein. En una clase de magia con espejos, Vincent demuestra sus habilidades. Klein, al enfocarse, logra percibir su propia aura, detectando una ligera anomalía, y al mismo tiempo experimenta sensaciones extrañas relacionadas con dos chicas presentes, una de ellas mostrándole una sonrisa enigmática. Finalmente, Vincent le hace una breve adivinación personal. Le revela que conoce el dilema que lo atormenta y que la respuesta se resume en dos palabras: reunión y familia. Más tarde, Klein reflexiona sobre ello y llega a una conclusión: quizá la clave para regresar a su mundo esté en esa niebla mística, la misma donde tuvo aquel encuentro misterioso, y ahora está decidido a descubrir su poder. En ese momento, su hermana Melissa lo interrumpe para entregarle un pequeño obsequio, una especie de juguete, y de paso lo invita a la fiesta de una amiga. Klein recuerda entonces las palabras de Vincent: reunión y familia. Viendo la conexión, decide acompañarla. Más adelante, Klein vuelve a internarse en el reino de la bruma mística, donde se encuentra una vez más con el colgado, cuyo verdadero nombre es Alger, y con justicia, en realidad llamada Audrey. Al observar sus auras, percibe que la de Alger es como un mar embravecido, mientras que la de Audrey transmite calma y serenidad. Durante la reunión, Audrey anuncia que quiere formular 3 preguntas. La primera gira en torno al papel del observador. Antes de que Klein pueda responder, Alger toma la palabra y explica que un observador debe actuar con total neutralidad, como un espectador imparcial, además de aprender a dominar el poder de su poción. En ese instante, Klein lo corrige y aclara lo que había leído en el diario del emperador: la poción no se domina, se asimila. No se trata de forzar sus efectos, sino de integrarlos y actuar en consecuencia. Las palabras de Klein dejan impactada a Audrey, quien agradece a Klein por las pistas que acaba de darle. Sin embargo, decide seguir adelante con su segunda pregunta: ¿qué ocurriría si un animal bebiera una poción de secuencia 9? Confiesa que su propio perro, por accidente, tomó una de esas pociones. Klein le responde con seriedad: lo más probable es que muera, aunque si ha sobrevivido hasta ahora, podría haberse transformado en un Beyonder. Finalmente, Audrey plantea su tercera y última duda. Explica que la aristocracia planea impulsar algunas reformas y que su padre busca personas capacitadas para llevarlas a cabo. Le pregunta entonces cómo podría encontrarlas. Klein le propone una solución sencilla pero contundente: organizar exámenes públicos abiertos no solo a los nobles, sino también al pueblo, para escoger así a los más preparados sin importar su origen. Tras responder a sus preguntas, Audrey le agradece, pero entonces Klein les encarga algo en particular. Les pide que consigan el diario secreto del emperador Rosel. Además, les solicita que el domingo realicen un ritual de magia en el que recen por tener dulces sueños, dándoles incluso las palabras exactas que deben recitar, un conjuro claramente dirigido hacia él. Tanto Audrey como Alger comienzan a sospechar que Klein podría ser más que un simple vidente, quizás un dios o incluso una entidad ancestral. Mientras tanto, Klein ve en este
ritual una oportunidad para reforzar su vínculo con la niebla mística y obtener más de su poder. Con esto la reunión llega a su fin. Pasados unos días, el domingo 15 de julio, Klein asiste con sus hermanos a la fiesta de Selena, amiga de Melissa, aquella invitación que había recibido antes, pero al llegar descubre algo inesperado. Tanto Melissa como su amiga Elizabeth también forman parte del club de adivinación. Justo en ese momento, Klein percibe que Alger ha comenzado su ritual de magia. Tiempo después, Selena les muestra a Elizabeth y Melissa un misterioso espejo que le había regalado el señor Vincent. Según ella, este objeto potenciaba las habilidades de adivinación, así que decide usarlo en un ritual. Sin embargo, Klein percibe algo extraño. Detrás de todo se esconde la presencia de Vincent y comprende que las chicas están en peligro. Sabiendo que llamar a los halcones nocturnos sería demasiado tarde, Klein opta por actuar de inmediato utilizando la magia ritual que había aprendido. Justo en ese momento, Selena comienza a sufrir una transformación demoníaca, mientras Elizabeth y Melissa caen inconscientes. Klein logra irrumpir en el ritual para detenerla, pero desde la distancia, Vincent interviene a través del espejo y logra inmovilizar a Klein. En ese instante, toma control total sobre Melissa y la amenaza. Si Klein no confiesa qué descubrió en el códice del clan Antígono, pondrá fin a su vida. Todo parece perdido para Klein, hasta que de pronto escucha la voz de Audrey, quien acababa de iniciar un ritual. Esa distracción le da la oportunidad que necesitaba. Aprovechando el instante, Klein activa su propio conjuro e invoca el poder de la diosa. Así consigue disparar contra Vincent a través del espejo y liberar finalmente a Melissa de su control. Con todo en calma, Klein comprende que logró usar el poder de la niebla mística gracias al rezo de Audrey. Aún así, decide no revelar a sus hermanos que es un adivino, pues hacerlo solo los pondría en peligro. Mientras tanto, se descubre que Vincent era el mismo sujeto que al inicio rogaba por su vida. Como no cumplió su misión de eliminar a Klein, el misterioso señor Z, miembro de la Orden del Alba, lo ejecuta sin dudar. Más tarde, Klein y el capitán Dan encuentran el cuerpo de Vincent, pero algo inquietante ocurre. Dan tiene una visión perturbadora en la que aparece un espectro con un solo ojo atrapado en algún lugar desconocido. Por otro lado, en Backlund, la capital del reino de Loen, vemos a Audrey en su mansión. Como noble, vive rodeada de lujos y sus sirvientas la preparan para celebrar su cumpleaños número 17. Todo parece normal hasta que, de repente, descubre con asombro que su perrita es capaz de hablar. En otra escena, Klein y el capitán Dan asisten a una obra de teatro donde el protagonista es un actor llamado Tris, quien se roba toda la atención en el escenario. Sin embargo, notamos que Dunn sigue afectado desde aquella inquietante visión que tuvo. Según Klein, la criatura que vio guarda un gran parecido con el creador, aunque con ciertos rasgos distintos. Dejando ese asunto de lado, surge una nueva tragedia. El barco Trifolio se ha hundido. Una mujer desesperada acude al club de adivinación para consultar a Klein sobre el destino de su prometido, que viajaba en esa embarcación. Klein, mediante la adivinación, le asegura que sobrevivió y acierta. El hombre en cuestión es el señor Meyer, quien logró salvarse gracias a la intervención de Tris. Más tarde, Klein lo interroga para obtener detalles de lo ocurrido en el naufragio, pero Meyer confiesa que desde aquella noche no ha dejado de sufrir horribles pesadillas. A través de sus sueños, Klein descubre la verdad sobre la tragedia del barco. El verdadero responsable estuvo a bordo todo el tiempo, pero se ocultó bajo una nueva identidad, haciéndose pasar por un héroe. Ese hombre no es otro que Tris, quien logró convencer a todos con su farsa. El problema es que, para culparlo, aún necesitan pruebas sólidas. Lo cierto es que Tris resulta ser un instigador de secuencia 8, con ambiciones claras de seguir ascendiendo. Antes de marchar, una mujer misteriosa le encarga una misión en Tingen y, como pago anticipado, le entrega la fórmula de una poción de secuencia. Mientras tanto, el viejo Neil guía a Klein hasta el mercado telúrico, un lugar secreto repleto de materiales y objetos destinados a los Beyonders. Allí, Neil le pide que adquiera un par de amuletos que más adelante podrán ser reforzados. Durante la compra, Klein se topa inesperadamente con Tris, quien es perseguido por los castigadores, la fuerza que actúa como la ley en este mundo. Sin embargo, Tris consigue escapar. Con esta nueva pista, el capitán Don decide llevar a Klein a buscarlo, pues ahora están seguros de que Tris es, en efecto, un peligroso instigador de secuencia 8. Los instigadores se caracterizan por manipular los deseos más oscuros de las personas, generando caos y conflictos a su alrededor. En este caso, Tris mantiene vínculos con el culto de la bruja, una organización que rinde culto a una supuesta bruja primigenia y en la que los cargos de mayor rango siempre son ocupados por mujeres. Con la esperanza de atraparlo, Klein y los halcones nocturnos llegan a unas instalaciones donde creen que Tris podría estar. Sin embargo, en lugar de él aparecen varias mujeres del culto, y una en particular llama la atención de Klein. Aún así, Tris logra evadirlos y no consiguen capturarlo. El tiempo transcurre y la rutina de Klein parece estabilizarse. Recibe un aumento de sueldo, sigue asistiendo al club de adivinación y dentro del club del tarot nota que Audrey empieza a tenerle más confianza. Klein también dedica horas
gracias a su propio entrenamiento, y por un momento todo parece estar en calma. Esa tranquilidad se rompe cuando Leonard lo busca con noticias alarmantes. Las muertes en la ciudad se han multiplicado por 5 y los rumores señalan directamente a los halcones nocturnos como responsables. Decidido a llegar al fondo del asunto, Klein realiza una adivinación y logra ver la silueta de una mujer cuya mano aparece vinculada a todos los incidentes recientes. Las investigaciones apuntan a que ella y Tris están actuando en conjunto para provocar esta ola de muertes. Al analizar los casos, Klein y Leonard descubren algo inquietante. Los cadáveres pertenecían a personas que de todos modos iban a morir, pero su tiempo de vida fue acortado de manera forzada. Leonard explica que fueron víctimas de un despojo vital, una práctica relacionada con el culto de la bruja. El capitán Dunn coincide con esta teoría, por lo que el grupo concluye que deben localizar cuanto antes el altar del culto y detener el ritual que está en marcha. Gracias a sus habilidades, Klein logra localizar la posición exacta del altar. Con esta pista, los halcones nocturnos se dirigen al lugar y el capitán Dunn inicia el ataque sumiendo en un profundo sueño a la mayoría de los presentes. Sin embargo, una de las brujas logra resistir y romper la ilusión, obligando a Dunn y al resto a enfrentarse directamente con ella. El problema es que se trata de una secuencia 7, demasiado peligrosa. La mujer invoca sombras que al tocar a cualquiera lo congelan de inmediato. Aún así, los halcones continúan avanzando y consiguen entrar en las instalaciones. Dentro, el capitán Dunn tiene una visión aterradora. Presencia a la bruja primordial. Ella se vuelve invisible y logra escapar de la mansión, pero antes lanza una maldición contra Leonard, un hechizo de magia negra. Por suerte, Leonard reacciona con rapidez y utiliza un ritual para protegerse, evitando que la bruja lo destruya a distancia. Convencida de que lo había eliminado, la bruja se lanza al río y consigue huir. Con el tiempo, se revela la verdadera identidad de la bruja. Para sorpresa de Klein, resulta ser la misma mujer que antes había llamado su atención. Al observarla con detenimiento, nota un parecido inconfundible con Tris, lo que lleva al capitán Dunn a concluir que muchos miembros del culto de la bruja son en realidad hombres transformados en mujeres, y todo parece confirmarse. Ahora Tris se hace llamar Trisi. Después de este hallazgo, la historia nos traslada al 18 de agosto de 1349. Dunn, Klein y otros halcones nocturnos parten rumbo al castillo de Lamut, luego de que una joven llamada Elizabeth pidiera ayuda para interpretar sus pesadillas. Desde que había visitado ese lugar, los sueños perturbadores no la dejaban en paz. Durante una visión onírica, Klein descubre que en el castillo habita el espíritu de un caballero, acompañado de otras presencias aún más poderosas. Para enfrentarlas, Dunn lleva consigo un emblema solar mutado, capaz de disipar entidades espirituales en un radio de 15 metros. Al entrar en el castillo, son atacados de inmediato por el alma en pena del caballero. En medio del combate, Klein resulta herido, pero lo curioso es que no siente dolor. Al parecer, todo ocurre dentro de un sueño, un efecto secundario del poder del emblema. Finalmente, el capitán Dunn desata toda su fuerza y consigue destruir al caballero espectral por completo. Tras la batalla, el grupo encuentra una antigua pintura que, según el capitán Dunn, tiene más de 1000 años. En ella aparece el barón de Lamut, reconocido por las leyendas como el primer dueño del castillo. Sin embargo, Klein nota algo inquietante. El varón guarda un gran parecido con el profesor Asik. Aunque sospecha que podrían ser la misma persona, todavía tiene demasiadas dudas. Deciden permanecer un tiempo más en el lugar para asegurarse de que todo esté bajo control. Klein queda de guardia y para protegerse de los espíritus le entregan el emblema solar. Movido por la curiosidad, intenta descubrir su origen mediante la adivinación, pero la interferencia es tan fuerte que decide trasladar la consulta a la bruma mística. Allí, Klein visualiza a la iglesia del sol llameante, que alguna vez tuvo en su poder este emblema. Percibe también un extraño líquido dorado capaz de impedir su control y sellado. Cuando intenta profundizar más, aparece un sol resplandeciente que lo envuelve por completo y lo consume hasta dejarlo reducido a cenizas. Al regresar a sí mismo, comprende lo que vio. Se trataba del sol llameante eterno, un verdadero dios. La bruma lo había protegido, de lo contrario no habría sobrevivido. Como si fuera una recompensa por soportar esa visión divina, Klein recibe otra revelación, la fórmula de la poción de secuencia 4, iluminador. Impactado, llega a la conclusión de que aquel líquido dorado no era otra cosa que sangre divina. Aún así, siente que ya ha visto suficiente y regresa al mundo real. Días después, Klein visita la universidad para hablar con el profesor Asik. Al entrar en su oficina, no lo encuentra de inmediato, aunque nota un cuadro del castillo de Lamut colgado en la pared. Poco después aparece Asik y le comenta que últimamente ha tenido sueños extraños, sueños que al despertar terminan plasmados en dibujos como ese. El profesor le entrega entonces un libro sobre la sierra de Ornasis, pero le aclara que debe leerlo allí mismo, ya que no está
permitido sacarlo de la universidad. Algo nervioso, Klein comienza a leer y descubre que en esas tierras existió un antiguo reino, el Reino Nocturno, mencionado en el Códice de Antígono. Los habitantes de este reino creían que sus familiares muertos velaban por ellos cada noche, por lo que dejaban los cuerpos reposar durante 3 días en sus camas antes de despedirlos. Hoy solo quedan ruinas de esa civilización, pero lo más inquietante es que nunca se hallaron cadáveres ni tumbas. Además, aquella cultura adoraba a un enigmático ser conocido como Ele, al que llamaban Señor de la Noche y Madre Celestial. Cambiando de tema, Asik le confiesa que ha estado estudiando el esoterismo y que detectó fluctuaciones extrañas en el destino de Klein, señales que parecen dirigirse hacia él. El profesor insinúa que quizá conoce alguno de sus secretos, aunque enseguida lo tranquiliza diciendo que lo único que busca es recuperar los fragmentos perdidos de su propio pasado. Klein decide confiar plenamente en el profesor Asik y le cuenta todo lo que ha descubierto. Ambos regresan al castillo de Lamut, esta vez sin informar nada a los halcones nocturnos. Allí, Klein comprende la verdad. El espíritu del caballero que habían enfrentado antes no era otro que el hijo de Asik, quien en vida jugaba a ser caballero del rey. Mientras recorren el castillo, descubren una tumba oculta. De pronto, cientos de almas se manifiestan a su alrededor y Klein es arrastrado a una poderosa visión. En ella presencia un antiguo campo de batalla, donde uno de los cuerpos en la pira funeraria se levanta entre las llamas y vuelve a la vida. Ese hombre no es otro que el propio Asik. En la visión, soldados y brujas intentan acabar con él, pero Asik desata un poder aterrador, acompañado por una criatura demoníaca en forma de calavera, vinculada a lo que parece ser un dios desconocido. Con esa fuerza, logra derrotar a todos sus enemigos. Así fue como recibió el título de Gran Barón de Lamut y le concedieron un feudo. Klein nota que, en ese tiempo, Asik parecía vivir con plenitud y felicidad, hasta que las circunstancias lo obligaron a separarse de su familia, marcando para siempre su destino. Se revela que el profesor Asik es en realidad un recolector de cadáveres, aunque su secuencia exacta sigue siendo un misterio. Dentro de la tumba, encuentran el cuerpo de su hijo, sellado con vida en el pasado, pero ahora sin cabeza. Alguien la había arrancado recientemente, rompiendo el sello y liberando a las almas errantes. Asik, lleno de furia, jura vengarse. Intenta usar el linaje de sangre para rastrear a los responsables, pero no logra obtener resultados. Lo único que percibe con claridad es la extraña fuerza que genera la disonancia en el destino de Klein, convencido de que algún día podrá localizarla. Klein, intrigado, le pregunta si ha recuperado por completo sus recuerdos. Asik admite que solo ha recordado una parte, mientras el resto permanece en el olvido. Explica que cada cierto número de décadas cae en un profundo sueño y al despertar lo ha olvidado casi todo, salvo su nombre y algunos fragmentos básicos de su vida pasada. A veces en sus sueños se ve como un padre con una hija, otras como un noble con esposa y 3 hijos. Sin embargo, esas visiones siempre terminan igual, con dolor, pérdida y una soledad inevitable. La verdad sale a la luz. Aquellos supuestos sueños del profesor Asik no eran simples fantasías, sino recuerdos de sus múltiples reencarnaciones. Ha vivido tantas vidas y pasado por tanta soledad que ya no sabe cuántas veces ha renacido. Antes de marcharse, agradece a Klein por ayudarlo a recuperar parte de su memoria, aunque admite sentirse como un barco a la deriva, sin un puerto al cual regresar, aunque ahora, al menos, vislumbra un rumbo. Klein comprende esas palabras mejor que nadie. Él también siente esa misma incertidumbre. No sabe si algún día podrá volver a casa ni si volverá a ver a su familia, pero encuentra consuelo en que todavía tiene a Benson y Melissa y decide aprovechar cada momento con ellos mientras pueda. Antes de despedirse, Klein le pregunta a Asik sobre las fluctuaciones de su destino. El profesor le responde que, en los últimos meses, ha experimentado demasiadas coincidencias y quizá la clave para entenderlo todo se encuentre precisamente en esas señales. La historia avanza al 20 de agosto de 1349, en la sede de Blackthorn, donde celebran el compromiso de Kenley. Aún así, el trabajo no se detiene. El capitán Dunn organiza las patrullas y envía a Klein a hacer relevo en la puerta de Chanis. Además, le recuerda que, tras cumplir 2 meses en la organización, debe presentar un informe de al menos 10,000 palabras. Mientras redacta su informe, Klein se ve interrumpido por algo inesperado. El portón de Chanis comienza a abrirse y de él surge una figura aterradora conocida como el muñeco del infortunio. Aquellos que quedan expuestos a su presencia sienten un frío estremecedor antes de desaparecer sin dejar rastro. Leonard señala lo extraño del suceso. El muñeco del infortunio no debería estar vivo. Sospechan entonces que un artefacto externo lo ha influenciado y todo apunta a que podría tratarse del códice del clan Antígono, sellado también dentro del portón. En medio de estas dudas, Klein regresa al reino de la bruma junto a Justicia
Justicia y El Colgado. Allí recibe el diario del emperador Rosell y descubre un dato revelador. Rosell conoció a Tarzaratul, líder de una orden secreta y también adivino. Para poder asimilar una poción, llegó incluso a robar un artefacto de gran poder perteneciente al clan Antígono. Tras la lectura, Audrey le pregunta a Clegane cuánto tiempo toma asimilar una poción. Él responde que puede variar entre 1 y 6 meses. En ese momento, Alger comparte una información inquietante. La Orden del Alba está buscando el santuario del verdadero creador, ya que muchos creen que jamás murió del todo. Incluso explica que la carta del colgado se inspiró en su imagen. Clegane, con cautela, prefiere llamarlo simplemente una deidad caída. Por su parte, Clegane solicita que le entreguen más fragmentos del diario del emperador Rosell, además de información sobre el clan Antígono. Alger le explica que este linaje se remonta a la Tercera Era, pero que al final de la Cuarta Era fueron exterminados por la diosa de la noche eterna. Con esos datos en mente, Clegane despide a Justicia y a El Colgado y comienza a conectar las piezas. Recuerda la misión donde fue secuestrado Elliot y mediante una adivinación logra percibir que alguien había planeado ese secuestro con la intención de dejarle pistas relacionadas con el códice de Antígono. Sin embargo, su visión no llega más lejos, ya que su nivel de espiritualidad aún es insuficiente. Para continuar, Clegane entiende que necesita avanzar en su secuencia. El problema es que la poción del Arlequín no termina de asimilarse. Intentando forzar una respuesta, realiza una adivinación enfocada en las pistas de la poción. Así, revisa simbólicamente todas sus experiencias pasadas y obtiene un nuevo indicio, el nombre de un hombre misterioso, Sirius Arapis. En el club de la adivinación, una mujer llamada Cristina pide ayuda para encontrar a Lanebus, un hombre que no solo dejó embarazada a su sobrina, sino que también les robó todo el dinero antes de desaparecer. Clegane acepta el caso porque sospecha que podría conducirlo a nuevas pistas relacionadas con Ornasis. Lo primero que hace es preguntar a la recepcionista si conoce al hombre que había visto en su adivinación. Ella recuerda haberlo visto hace un mes conversando con Vincent y asegura que hablaban sobre unas ruinas. Clegane llega a la conclusión de que se referían a las ruinas de Ornasis, por lo que se dirige a la biblioteca a investigar. Allí ocurre algo inesperado. Se topa con Sirius Arapis. Apenas lo ve, Sirius intenta huir, pero Clegane lo persigue y lo descubre transformado en una extraña criatura. Tras un duro enfrentamiento, Clegane logra derrotarlo. Resulta que Sirius seguía la senda del orador oculto y pertenecía a la secuencia 9. Antes de que su espíritu se disuelva, Clegane lo invoca con una adivinación para exigirle la fórmula de la poción del Arlequín. Durante ese contacto, alcanza a ver que Sirius llevaba un amuleto con la figura del verdadero creador. Por suerte, en ese mismo instante llegan el capitán Dawn y Leonard, quienes lo advierten de lo arriesgado que es invocar espíritus de Beyonders descontrolados. Lo más importante es lo que descubren después. Sirius no era un hombre cualquiera, sino miembro de la Orden del Alba, organización donde todos usan letras del alfabeto como seudónimos. Y no solo eso, aparentemente, junto con Vincent, había encontrado fórmulas de 3 pociones claves: Divino, Aprendiz y Arlequín. Clegane revela que recientemente obtuvo la fórmula del Arlequín gracias a una adivinación. Sin embargo, también descubre algo aún más relevante. En las ruinas de Ornasis, dentro del antiguo reino nocturno, yace una poderosa reliquia perteneciente al clan Antígono. A partir de esta información, Clegane entiende que la senda de los Antígono era la senda del divino, la misma que ahora recorre él. Por eso, cada vez que asimila la poción, escucha el nombre de Ornasis. Reflexionando, llega a una conclusión inquietante. El códice de Antígono pudo haber sido la causa que llevó a su yo original, Clegane Moretti, al suicidio. Lo sorprendente es que, tras ese suceso, él transmigró a su cuerpo y terminó eligiendo la senda del adivino, casi por casualidad. Pero cuando analiza cada detalle, se da cuenta de que nada parece coincidencia. La forma en que consiguió la fórmula del Arlequín, los encuentros que tuvo y todo lo vivido hasta ahora parecen estar orquestados por alguien en las sombras. Clegane intenta descubrir la verdadera causa del suicidio de su yo original, pero justo en ese instante logra asimilar por completo la poción del Arlequín. De inmediato, tiene una visión: unas chimeneas rojas, lugar donde se encuentra el verdadero responsable que ha movido los hilos de todo. Por otro lado, un mes antes, miembros de la Orden Secreta realizaron un ritual macabro. Usaron el cráneo del hijo de Asik para invocar a la deidad caída y como sacrificio emplearon a la prometida de Lanebus. En uno de sus sueños, Clegane obtiene una nueva pista relacionada con la reliquia del clan Antígono, un ojo vertical rodeado de símbolos arcanos. Sin embargo, con el paso de los días no logra descubrir nada más sobre las chimeneas rojas y siente que está completamente estancado. La única herramienta que cree poder aprovechar es la sangre divina del dios Sol, aunque aún debe idear la forma de usarla a su favor. Ese mismo día, Clegane se cruza con el profesor Asik
y le pide ayuda con algunos asuntos. Más tarde, se reúne nuevamente con el Club del Tarot. Allí, Audrey le entrega nuevas páginas del diario del emperador Rosell. Aunque son pocas, le asegura que pronto conseguirá más, ya que está comenzando a tener contacto con círculos secretos de Beyonders, pero necesita recopilar información sobre estas organizaciones. En ese momento, Alger interviene y dice que conoce algo sobre ellas, aunque advierte que no será gratis. Pide 1000 libras a cambio. Klein piensa que Audrey no aceptará un precio tan alto, pero para sorpresa de todos, ella responde con tranquilidad que pagará el monto. De inmediato le exige a Alger que le revele todo lo que sabe. Alger comienza a explicar que existen cerca de 100 organizaciones secretas en el mundo. Entre ellas se encuentran el culto de la bruja y la orden ascética de Moisés, considerada la más antigua. Esta última controla la secuencia 9 de la senda del indagador de misterios, la misma que sigue Neil. Aunque en sus orígenes veneraban el conocimiento, con el tiempo este saber adquirió forma propia y terminó convirtiéndose en una entidad divina corrompida. También menciona otras órdenes importantes como la Rosa, la Orden del Alba, el Amanecer Elemental, el Círculo de Alquimistas y el Episcopado Luminoso, del cual Klein sospecha que podría formar parte el profesor Asik. Días después, Klein se entera de que hubo ataques en el muelle, dirigidos contra los devotos de la diosa de la noche eterna. Allí se cruza con Fry, capitán de un escuadrón de castigadores, quien asegura que los responsables podrían ser no muertos de la Cuarta Era. Klein relaciona de inmediato el caso con Asik y nota que todo se vuelve más extraño de lo que imaginaba. Ante la situación, el capitán Dan envía a Neil a investigar lo ocurrido en el muelle. Klein se ofrece como voluntario para acompañarlo y, sabiendo que enfrentarán espíritus, propone llevar consigo el emblema solar. Al principio Dan se opone, pues es un objeto demasiado peligroso, pero al final acepta y se lo entrega. Klein y Leonard se dirigen al muelle, donde la presencia de ambos genera cierta incomodidad entre los presentes. Aún así, continúan con la investigación y pronto descubren que las almas errantes que rondan el lugar habían sido invocadas por el propio Asik. Klein lo entiende de inmediato, aunque decide seguir adelante con el plan de exorcizarlas. Mediante un ritual peculiar, logran dispersar a los espíritus y liberar el área. Durante la misión se cruzan con Fry, quien estaba a cargo de vigilar a la prometida de la Nebus. Allí se revela también que Fry y Neil son viejos amigos, unidos desde los tiempos en que la esposa de Neil, Celeste, aún vivía. Concluida la operación, Leonard pide a Klein que investigue la causa del incidente. A través de su adivinación, Klein solo logra ver la imagen de una pirámide invertida. Leonard interpreta la visión y asegura que una construcción así solo puede ser obra de los descendientes de la Parca. Al escuchar las palabras de Leonard, Klein comienza a sospechar que el profesor Asik podría ser descendiente de la Parca, lo que explicaría por qué se llevaron el cráneo de su hijo. Aún así, la misión continúa y dejan a Klein a cargo del emblema solar para que vigile la zona tal como en la ocasión anterior. Aprovechando el momento, Klein utiliza la sangre divina para completar el talismán del sol ferviente. Sin embargo, la situación se complica cuando aparece un Beyonder descontrolado, identificado por Leonard como un secuencia 8. Klein entrega el emblema solar a Kenley, que estaba presente, mientras Leonard se lanza al combate. Lo más extraño es que, en pleno enfrentamiento, la criatura se detiene unos segundos al ver a Neil para luego continuar con más violencia. Finalmente logran derrotarlo, pero la sorpresa es devastadora. El descontrolado era Fry. Con profundo dolor, Neil es quien termina dándole el golpe final. Para Klein, resulta incomprensible que Fry haya perdido el control de forma tan repentina, pues horas antes parecía estar en perfecto estado. Aún así, logra obtener 2 talismanes del sol ferviente y con ello confirma que ya ha avanzado en la secuencia del Arlequín. Más tarde, de regreso en su habitación, recibe la visita de la señorita Daly, integrante de los halcones nocturnos. Ella le confiesa que sabe que pidió al capitán Don autorización para ascender, aunque no era necesario. Klein ya había asimilado por completo la poción y lo hizo en un tiempo récord, apenas 2 meses después de convertirse en Beyonder. Para Daly todo resulta extraño. Suponía que Klein había descubierto el método de actuación y por eso logró asimilar la poción tan rápido. Al principio Klein intenta negarlo, pero finalmente termina confesando la verdad. Daly se sorprende aún más, ya que a ella le tomó 2 años comprender ese método y ni siquiera todos los halcones nocturnos lo conocen. Por eso le advierte que debe contárselo al capitán Dan antes de que la Sagrada Catedral intervenga. Al día siguiente, Klein reúne al equipo y les revela la verdad. Ha avanzado a la siguiente secuencia porque ya asimiló la poción. Explica que la clave para hacerlo está en el propio nombre de la poción. Lo único que deben hacer es asumir el rol que dicho nombre representa, tan sencillo como suena. En su caso, al comportarse y actuar como un verdadero adivino, Klein pudo completar la asimilación y avanzar en la senda. En ese momento aparece Crested Sesimir, un poderoso Beyonder de la senda del insomne, ubicado en la secuencia 5. Se trata del arsadiano de los halcones nocturnos,
nocturnos y miembro de la unidad de élite conocida como los Guantes Rojos. Su autoridad es tal que incluso la espada sagrada de la diosa lo reconoce, otorgándole un poder cercano al de un semidios. Crested interroga a Klein y lo somete a una serie de pruebas. Finalmente determina que no representa una amenaza y le da su aprobación para ascender a la secuencia 8. A continuación exige a todos los presentes colocar la mano sobre la espada y jurar que nunca revelarán el secreto del método de actuación. Quien lo traicione sufrirá el castigo divino. Con el permiso concedido, Klein prepara la poción del arlequín y la bebe. Al instante escucha de nuevo los ecos de Ornasis y Flegrea, confirmando que ha avanzado oficialmente a la secuencia 8. Sin embargo, Crested le advierte que sea cuidadoso. Esos susurros que percibe podrían ser mensajes maliciosos enviados por otro Beyonder de su misma senda, y si llegara a dejarse corromper, perdería por completo el control. Tras avanzar a la secuencia 8, Klein empieza a notar cambios inmediatos. Se siente más ágil, más fuerte y con la capacidad de realizar premoniciones. Durante una de ellas, mientras intentaba verificar si el viejo Neil estaba bien, percibe algo extraño. Poco después, Neil sorprende a todos invitándolos a cenar, un gesto inusual en él. Sin embargo, cuando van a buscarlo, asegura que aún no está listo y finalmente les dice que no podrá asistir. Esto despierta las sospechas del capitán Dunn, quien decide entrar en su casa pese a la oposición de Neil. Al ingresar, se encuentran con un escenario perturbador. La vivienda está impregnada por una aura de corrupción y maldad. Neil, visiblemente alterado, insiste en que no se siente bien, pero que al día siguiente estará mejor, pidiéndoles que se retiren. Dunn intenta calmarlo, explicando que no ha venido a temarrestarlo, sino a ayudarlo. Con esas palabras, Neil se tranquiliza un poco y confiesa la verdad. Ha estado intentando resucitar a su esposa Celeste y no piensa rendirse. Su plan consiste en usar alquimia vital para construir un cuerpo inmortal al que pueda traer de vuelta su espíritu. Y lo más inquietante es que esa idea no nació de él, sino de los susurros del sabio oculto. En medio de la tensión, Neil comienza a perder el control. Justo a tiempo aparece Leonard, portando un objeto sagrado conocido como las hebras silentes, capaces de sumir en un sueño eterno a cualquiera que las toque. Gracias a esto logran contenerlo, pero Neil les ruega que lo dejen continuar con su ritual. Promete que no hará daño a nadie y asegura que planea retirarse a las montañas para terminar su trabajo en soledad. A pesar de sus súplicas, el capitán Dunn comprende que no hay otra salida. Con mucho pesar, decide acabar con él y le dispara. Entre los restos de Neil encuentran una lista detallada con los ingredientes de la alquimia vital, el proyecto en el que había estado trabajando todo este tiempo. Con el corazón roto, los halcones nocturnos entierran a Neil y se despiden de él para siempre. La pérdida golpea con fuerza a Klein, pues lo consideraba su maestro. Días después, Klein recibe una carta del profesor Asik. En ella le confiesa que está dejando Tingen, con la esperanza de que viajando a otros lugares pueda recuperar más fragmentos de su memoria perdida. En la carta que recibe del profesor Asik, además de su despedida, llega un objeto extraño que parece estar relacionado con la pirámide invertida que Klein había visto en sus visiones. Intrigado, consulta con el capitán Dunn sobre una orden de búsqueda que había encontrado recientemente. Dunn le explica que está vinculada a un arzobispo fugitivo que huyó con el objeto 008, una reliquia de nivel 0, extremadamente peligrosa y completamente confidencial. Lo más inquietante es que, a simple vista, no parece más que una pluma capaz de escribir sin tinta. Luego Dunn le entrega a Klein un paquete especial, un juego completo con los 22 arcanos mayores del tarot, cartas cuyo poder puede afectar incluso a los no muertos. Klein planea usarlas como arma, pero lo realmente importante es que, ahora que alcanzó la secuencia 8, necesita profundizar más en el mundo espiritual. Por esa razón, Dunn le ha conseguido un maestro, un nigromante de secuencia 6. Al llegar a casa, Klein examina el objeto enviado por Asik y descubre que en realidad es un silbato. Al soplarlo, logra invocar a un mensajero de Asik, una enorme calavera flotante. Sin embargo, al sentir la cercanía de Dali, la criatura desaparece de inmediato, y precisamente Dali será quien lo entrene. Recién ascendida a secuencia 6, se convierte en su instructora y le anuncia que ese mismo día aprenderá dos cosas fundamentales: cómo invocar a un mensajero y cómo adentrarse en la mente de sus oponentes. Esa noche, mientras Klein y Daly seguían con sus estudios, aparece el capitán Dunn con una misión urgente. Lo lleva hasta un manicomio, donde le presenta a Jude Eugen, un Beyonder de la senda del espectador, en secuencia 7, que inexplicablemente había perdido la cordura. Dunn explica que no puede interrogarlo de manera convencional, así que le pide a Klein que utilice el ritual de exploración mental que Daly le enseñó. Aunque Jude se agita violentamente, Dunn usa su habilidad de pesadilla para contenerlo, dándole a Klein la oportunidad de iniciar el ritual. Klein se sumerge entonces en un mundo espiritual donde el pasado, el presente y el futuro parecen mezclarse. Allí
Allí logra encontrar a Jude y al interrogarlo obtiene una revelación inquietante. Asegura ser miembro del círculo de alquimistas. Además menciona a la Nebus y sugiere que este círculo guarda algún tipo de relación directa con aquella misteriosa entidad. En medio de la exploración mental, Jude estaba a punto de revelar el favor que la Nebus le había pedido, pero todo empieza a colapsar. Klein se apresura a salir del mundo espiritual y, al volver, el capitán Dan acaba con la vida de Jude. Antes de morir, el hombre menciona haber visto un altar y la silueta del verdadero creador. Con esta información, Dune concluye que si el círculo de alquimistas tiene relación con el verdadero creador, entonces es muy probable que la Orden del Alba también esté implicada. Klein, por su parte, señala que el nombre de la Nebus aparece una y otra vez en medio de todo este entramado. Ante esto, Dune decide reabrir el caso de la Nebus. Más adelante, él y Klein visitan a Sharon Coy, la viuda del barón Coy. Lo curioso es que todos a su alrededor, incluido su propio hijastro, parecen mantener una relación muy cercana con ella. Además, Sharon comienza a mostrar un interés especial en Klein. Lo inquietante es que esta mujer estaba vinculada a John Maynard, un candidato a alcalde que acaba de morir en circunstancias misteriosas. Los halcones nocturnos comienzan a investigar la misteriosa muerte de John Maynard. En un principio, todo apunta a que pudo deberse a una enfermedad, pero Klein plantea otra posibilidad, que la Nebus esté detrás de todo, y no suena descabellado, ya que Maynard llevaba tiempo investigando una fundición que había arrendado a este sujeto, sospechando que estaba involucrada en negocios turbios. La situación se vuelve más inquietante cuando descubren que Sharon Coy, la viuda del barón Coy, mantenía una estrecha relación con Maynard. Ante esto, el capitán Dan ordena que se la investigue a fondo, con la esperanza de que esa pista los conduzca directamente hasta la Nebus. Por su parte, Klein intenta profundizar en el asunto acudiendo a la niebla mística, con el objetivo de obtener respuestas a través de la adivinación. Sin embargo, algo desconocido interrumpe su visión, impidiéndole descubrir más. Este bloqueo hace que sospeche aún más. Para él, Sharon Coy podría estar directamente ligada al cerebro que mueve los hilos en las sombras. Mientras tanto, en la ciudad de Argentia, un hombre en condiciones críticas eleva una plegaria desesperada buscando salvar su vida. Lo sorprendente es que Klein logra escuchar esa súplica justo en el momento en que se reúne con el Club del Tarot. Durante la reunión, Alger le pide a Audrey que busque a alguien en Backlund, ofreciéndole incluso una recompensa. Su encargo es localizar a uno de los 7 generales piratas, el vicealmirante Quillangos. Esto despierta la curiosidad de Klein, ya que el profesor Asik también se dirige hacia Backlund. En ese mismo instante, vuelve a escuchar la plegaria y nota algo extraño. Está recitada en una lengua muerta, aunque él la entiende perfectamente. En ella se habla de la tierra olvidada por Dios, concepto relacionado directamente con la deidad caída. Intrigado, Klein decide traer hasta la bruma a quien estaba rezando. Así aparece Derrick Berg, quien al verlo cree que está frente a un dios. Para evitar malentendidos, Klein se presenta como el loco, mientras Audrey y Alger se presentan como Justicia y el colgado. Finalmente, el recién llegado elige su propio título dentro del club, el Sol. Durante una audiencia pública de Nice, el alcalde de Tingen anuncia la muerte de John Maynard, antiguo líder del Partido Reformista. Muchos sospechan que Sharon Coy estuvo detrás de su fallecimiento, pero el alcalde, visiblemente molesto, insiste en que murió por un simple infarto y advierte que cualquiera que difunda rumores será castigado. Lo más impactante es lo que revela después. Planea crear un nuevo orden político, fusionando a los reformistas con los conservadores para iniciar una serie de reformas. Aunque algunos se oponen, son rápidamente retirados del lugar, consolidando así el poder del alcalde. Sin embargo, Klein, que observaba la situación en secreto, descubre algo inquietante. Todo este tiempo el alcalde ha estado bajo la influencia de Sharon Coy. Decidido a llegar al fondo del asunto, comienza a seguirlos de cerca. Mientras tanto, el capitán Dan investiga la mansión del barón Coy. Allí encuentra una fotografía reveladora. Sharon aparece junto a Trissy, quien antes fue Triss. Además, descubren restos de polvo de momia, un material usado en rituales y brebajes ocultistas. Por su parte, Klein sigue a Sharon utilizando sus habilidades, pero la mujer interrumpe el hechizo, evitando ser rastreada por completo. Aún así, su persecución lo lleva hasta Blackthorn. En un lugar oculto, Sharon Coy se reúne con la temida Santa Blanca, líder del culto de la bruja. Aquí se confirma lo inevitable. Sharon también pertenece a la senda de la bruja y ocupa la secuencia 6. Su objetivo es someter Tingen bajo el control de la Santa Blanca. Sin embargo, la reunión no termina bien. La Santa está furiosa por la muerte de Maynard, pues ese hecho amenaza con arruinar sus planes. Por otro lado, Klein también se dirige a la mansión del barón Coy
Coy, donde encuentra una fotografía inquietante. En ella aparece alguien con un gran parecido a Sharon Coy. Esto lo hace sospechar que, al igual que ocurrió con Tris, pudo haber cambiado su apariencia tras ingerir una poción. En ese momento, Sharon aparece en el lugar. Klein logra ocultarse, convencido de que la ha engañado, pero ella lo descubre enseguida. Afortunadamente, no era él en persona, sino un mensajero que había invocado siguiendo las enseñanzas de Dali. Para lograrlo, Klein tuvo que elevar una plegaria hacia sí mismo, describiéndose casi a la perfección y apoyándose tanto en el poder de la bruma como en el talismán del sol ferviente. Tras la misión, Klein informa de todo al Capitán Dunn. Como preparación para enfrentar al culto de la bruja, los halcones nocturnos van en busca de un poderoso artefacto sellado, el espejo del nigromante. Se trata de un objeto que perteneció a un medium y que nunca debe mirarse directamente, pero que resulta devastador contra las brujas. Los halcones nocturnos se dirigen a la mansión del barón Coy. Allí, el Capitán Dunn usa su habilidad de sueño para contener la situación, mientras Klein y Kenley atacan a Sharon con el espejo del nigromante. A primera vista parece que logran destruirla, pero pronto descubren que todo era una ilusión. La verdadera Sharon sigue intacta y fuera del alcance del sueño. Kenley intenta forzar su reflejo en el artefacto, pero Sharon se transforma en un espejo viviente, obligando a Klein a enfrentarse a su propia imagen. La bruja avanza directamente hacia él, y aunque Klein le dispara, las balas no surten efecto. Sin embargo, al impactar en una estatua cercana, nota que de esa manera sí puede herirla. Aún así, Sharon demuestra ser increíblemente poderosa. Somete a Klein y lo obliga a escuchar su amenaza. Debe jurar lealtad a la bruja original si quiere sobrevivir al juicio final. En ese momento, el Capitán Dunn irrumpe en la escena y comienza un feroz enfrentamiento contra Sharon. Ambos desatan todo su poder en un combate lleno de ataques y contraataques, mostrando la magnitud real de sus habilidades. En medio del combate, Klein intenta usar el espejo del nigromante para atrapar a Sharon, pero tanto ella como el Capitán Dunn se mueven con una velocidad abrumadora. Aún así, Klein logra anticiparse a sus movimientos y consigue que la bruja quede reflejada en el artefacto. Aprovechando ese instante, dispara y finalmente logran derrotarla. Con la caída de Sharon, todos los que estaban bajo su control recuperan la conciencia. Sin embargo, la victoria no es completa. Kenley no logra sobrevivir al enfrentamiento. Cuando Klein cree que todo ha terminado y se dedica a limpiar la escena, presencia algo aterrador. El Capitán Dunn aparece, aparentemente devorando el cuerpo de Kenley. Al presenciar esa escena, Klein comprende que el Capitán Dunn empieza a mostrar signos de descontrol. Sin embargo, Dunn se le acerca con total naturalidad y le ordena que investigue el espíritu de Sharon. La actitud del capitán lo desconcierta. Por un lado, parece estar bien, pero Klein no puede olvidar lo que acaba de ver. Tras el entierro de Kenley, las dudas lo atormentan. Empieza a sospechar que Dunn podría haber planeado todo el incidente desde el principio. Más adelante, Dunn le revela que, al investigar el espíritu de Sharon Coy, descubrieron algo alarmante. Existe una conexión directa entre el culto de la bruja y la Orden del Alba. Tanto el culto de la bruja como la Orden del Alba parecen estar relacionados con la Nebus y con un posible apocalipsis. Por eso, Dunn pide a Royal que investigue más a fondo. La historia da un salto a un pequeño flashback, mostrando a la Nebus en una calle llamada Howe. En el presente, Klein, exhausto, regresa a su casa. Allí escribe 2 cartas, una dirigida al profesor Asik y otra a Dali, buscando su ayuda para entender lo que está pasando con el Capitán Dunn. Más tarde, Klein vuelve a la niebla mística para intentar adivinar el origen de la anomalía en su capitán, pero no obtiene respuestas claras. Poco después, recibe la contestación de Asik, quien le explica que la condición de Dunn le recuerda a la de los vampiros o los metamorfos, y aunque los vampiros se consideran extintos, si Dunn realmente es un metamorfo, significaría que está contaminado y por lo tanto representa un grave peligro. De pronto, Klein recibe un mensaje del Capitán Dunn ordenándole que se dirija a la calle House, donde supuestamente apareció la Nebus. Al llegar, se encuentra con Leonard y juntos descubren una carta inquietante. La Nebus los felicita por haber llegado hasta allí, pero también les anuncia que participarán en un juego de vida o muerte. La amenaza es clara, asegura haber colocado una bomba en el centro de Tingen, y lo peor es que su poder se multiplica con el paso del tiempo. Klein sospecha que en realidad no se trata de una bomba convencional, sino de un ritual diseñado para acumular energía. Leonard coincide con él y añade que probablemente el resentimiento humano sea el combustible que lo potencia. Sin perder tiempo, se dirigen a Blackthorn para informar al capitán, pero antes de lograrlo, aparece en escena la señora
señorita Megos, prometida de la Nebus. Klein intenta examinarla con su visión espiritual, pero de inmediato percibe un peligro mortal. Si fija su mirada en su vientre, podría significar su fin inmediato. Klein deduce que la bomba mencionada por la Nebus no es otra cosa que la criatura que lleva en su interior su prometida, Megose. Aunque su silbato quedó inutilizado, su talismán sigue intacto. Megose, aparentemente tranquila, les dice que quiere hablar tanto de la Nebus como de su pequeño retoño. Klein aprovecha la situación y se ofrece a traerle un poco de agua, pero en realidad va directo a informar al capitán Dunn. Mientras tanto, Megos relata cómo conoció a la Nebus en un baile. Era tan encantador que desde ese día no pudo apartarse de él. Aunque muchos le advirtieron que era un estafador, ella asegura que no lo cree. También cuenta que la llevaba a reuniones extrañas y que en una de ellas le regaló un colgante, justamente la misma noche en que se llevó a cabo el ritual para invocar a la deidad caída. Por su parte, Klein le explica al capitán Dunn que lo que Megos lleva en su interior podría ser nada menos que la reencarnación del verdadero creador, y que quizás esa sea la razón por la que tantos están perdiendo el control últimamente. Ante semejante revelación, Dunn ordena evacuar la ciudad de inmediato y solicita refuerzos a la sede central, a los castigadores y a los corazones autómatas. Y es que si realmente se trata de la reencarnación de un dios caído, estarían enfrentándose como mínimo a un ser de secuencia 4. En ese momento, Klein nota que el silbato vuelve a funcionar y aprovecha para comunicarse con el profesor Asik pidiéndole ayuda. Poco después, junto a Leonard, se dirige al portón de Chanis en busca de artefactos que puedan utilizar en la inminente batalla. Klein quería llevar el emblema solar, pero este había sido trasladado a Backlund, así que debe elegir entre lo que queda disponible. Finalmente decide tomar el ladrón de vasos sanguíneos, un objeto que puede robar las habilidades de su objetivo y al mismo tiempo drenar la vida de cualquiera que lo toque. Su plan es entregárselo a Leonard, ya que él tiene otros preparativos en mente. Mientras tanto, el capitán Dunn, atormentado por voces que repiten el nombre de Selena, solicita autorización para usar un artefacto de nivel devastador, las cenizas de Santa Selena, y aunque normalmente se requiere permiso directo de la sede para emplearlo, por tratarse de una situación de estado marcial, su petición es aprobada. Los halcones nocturnos se retiran para esperar refuerzos, pero la prometida de la Nebus comienza a perder el control. Entre gritos menciona que alguien le aseguró que, si venía aquí, lograría dar a luz más rápido. Una voz que le susurró: visita a tus amigos en la calle Sutilán. Mientras tanto, el capitán Dunn le muestra a Klein la carta de Daly, quien respondió a su petición de ayuda. Entonces le confiesa la verdad detrás de la aterradora escena con Kenly. No lo devoraba, lo asimilaba. Según las leyes del misticismo, los rasgos de los trascendidos nunca desaparecen. Por eso, Dunn decidió integrarlos en sí mismo en lugar de entregar sus cuerpos a la sede. En ese instante, la señorita Megos ya no puede resistir más, y la criatura en su interior está a punto de nacer. En ese momento, Megos pierde el control y desata todo su poder, mientras Klein, el capitán Dunn y Leonard intentan contenerla. Aprovechando la situación, Klein le entrega a Leonard el artefacto que había traído especialmente para él. Leonard intenta usarlo contra Megose, pero ella se mueve con una velocidad abrumadora. A pesar de los esfuerzos de los tres, detenerla resulta imposible. En medio del enfrentamiento, Megose grita que jamás permitirá que dañen a su hijo. Ante esto, el capitán Dunn toma una decisión, asegura que él se encargará de todo y ordena a Klein y Leonard que se retiren, pero solo por 10 segundos. El capitán Dunn inicia un ritual utilizando las cenizas de Santa Selena, logrando contener por unos segundos a la señorita Megos. Al cumplirse los 10 segundos, Klein y Leonard regresan a la lucha. Klein activa su talismán, envolviéndola en llamas hasta hacerla desaparecer por completo, o al menos eso parecía, porque Megos reaparece de inmediato. Afuera, un hombre misterioso llega al lugar, mientras en Blackthorn la situación se vuelve crítica. Los tres halcones nocturnos están exhaustos, y aunque atacan al mismo tiempo, la criatura parece invencible. Klein insiste en que bajo ninguna circunstancia pueden permitir que ese ser nazca. Es entonces cuando el capitán Dunn toma una decisión extrema. Se arranca el corazón del pecho y lo coloca junto a las cenizas de Santa Selena. En ese instante, una intensa luz inunda la sala, mientras Dunn desata su habilidad de pesadilla. Antes de caer, fija la mirada en Klein y le ordena atacar. Con ayuda del talismán, finalmente logran derrotar a la criatura. Sin embargo, la victoria tiene un precio demasiado alto. El capitán Dunn, exhausto, apenas alcanza a decir que lograron salvar a Tingen antes de desplomarse en el suelo. Klein se prepara para lamentar su pérdida, pero de pronto ocurre lo inesperado. Un desconocido lo atraviesa de lado a lado. Este sujeto resulta ser el mismo que había aparecido instantes antes. Ince Zangwill, el hombre que robó el artefacto 008 del portón de Chanis, una pluma de origen misterioso. Y es esa misma pluma la que revela la verdad. Zangwill confiesa que codiciaba las cenizas de Santa Selena y que fue él quien manipuló todo desde el principio. Además, demuestra conocer el secreto
secreto más oscuro, la muerte del verdadero Klein Moretti. Lo más extraño es que Klein haya logrado sobrevivir a su propio intento de acabar con su vida. Sin embargo, todo cobra sentido al revelarse que cada uno de estos sucesos fue planeado cuidadosamente por Ince Sanguil, cuyo verdadero objetivo era apoderarse de las cenizas de Santa Selena. Una vez que las obtuvo, las consumió y dio un salto impresionante. Pasó de la secuencia 5 de la Senda de la Parca a convertirse en un avisor nocturno de secuencia 4 dentro de la Senda de la Noche Eterna. Con ello alcanzó el nivel de semidios. Tras la tragedia, el artefacto 008 relata que, pese a lo ocurrido, la vida en Tingen continuó aparentemente con normalidad, pero no todo volvió a ser igual. Tras la muerte del capitán Dunn y de Klein, Leonard confiesa que debe unirse a los Guantes Rojos, un escuadrón de élite temido por todos. Los hermanos de Klein aún no saben nada de su destino, y es Leonard quien finalmente les da la triste noticia. Al mismo tiempo, en otro lugar cercano, el profesor Asik llega tarde a la escena y se disculpa, aunque asegura tener pistas de quién podría estar detrás de todo lo ocurrido. Poco después, en el cementerio, se escuchan misteriosas voces repitiendo el nombre Ornasis. Allí aparece Klein, completamente recuperado, aunque él mismo comprende que en realidad murió y ahora no sabe con certeza qué es exactamente. Es en ese momento cuando ata todos los cabos. Todo fue planeado por Ince Sanguil. Las aparentes coincidencias en su vida no eran casualidad, sino obra del artefacto 008, un objeto capaz de convertir en destino todo lo que está escrito con él. Klein intenta entonces descifrar el paradero de la Nebus y de un misterioso personaje conocido como Lince. Sus adivinaciones apuntan a un mismo lugar, la imponente ciudad de Backlund. Al final, Klein visita la tumba del capitán Dunn. También pasa a ver a sus hermanos, aunque sin poder mostrarse ante ellos, algo que le duele profundamente. Como despedida, disfrazado de payaso, les deja un ramo de margaritas amarillas, un gesto sencillo pero cargado de significado. Y así concluye la primera temporada de Lord of the Mysteries. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo resumen.